El halving de Bitcoin ha sido completado y en el día de hoy vamos a hacer el análisis del panorama actual cripto después de terminar el halving de Bitcoin. Tras finalizar el cuarto halving de Bitcoin, pasando la recompensa por bloque minado, es decir, por verificar transacciones y meterlas en un bloque, de 6,25 Bitcoins a 3,125 Bitcoins, el supply inevitablemente se va a ver resentido, va a disminuir muchísimo la creación de nuevos Bitcoins, tanto como a la mitad. Precisamente en eso consiste un halving que se da cada 210.000 bloques que se minan aproximadamente en 4 años. Por esto de que cada bloque tiene que pesar como máximo 1 mega y se minan cada 10 minutos, si hacéis los números 10 minutos por bloque por 10.000 bloques y hacéis la conversión a años, veréis que al final os sale 3,999 años, una ristra de 9, o lo que sería lo mismo redondeando cada 4 años. Como vemos por aquí en este gráfico de los rallies que se han dado en la cotización de Bitcoin, dados los halvings y con esta proyección a 2024, como os comentaba en el cuarto halving, podemos apreciar claramente que el comportamiento de Bitcoin tras el halving siempre ha sido claramente alcista, lo que da a los inversores una mayor justificación para esperar una alza en la cotización de Bitcoin, una subida en la cotización, y por qué no esperar a que Bitcoin rompa esos tan esperados $100.000 de cotización que son un techo, y por qué no también los 100.000 euros que son una cifra clave en su cotización. Aquí también habría que mencionar que últimamente, por los problemas y las tensiones que está habiendo en Oriente entre Irán e Israel, obviamente los inversores en épocas de mayor crisis lo que hacen es salir de la renta variable de los países emergentes y refugiarse en activos seguros, entre comillas, como son el dólar, el oro y el bono alemán. Y ahora, por último, y no me quiero adelantar en el vídeo, ¿por qué no empezar a pensar en refugiarse en Bitcoin? Cabría la posibilidad de ver a inversores que por lo general han sido conservadores a lo largo de su carrera refugiarse ahora por último en Bitcoin. Como ya os comentaba en vídeos anteriores, las direcciones de Bitcoin no son embargables, lo que declara por primera vez en toda la historia el primer activo real digital. Hasta ahora, y para los que no estéis tan introducidos en el mundo de las inversiones, los inversores hemos considerado una cualidad imprescindible en los activos reales que sean tangibles, es decir, que sean físicos. Bitcoin ha venido precisamente para desmentir esto y crear por primera vez en toda la historia el primer activo real, pero en formato, en soporte digital, que es Bitcoin. Precisamente por esto que os comento de que las direcciones de Bitcoin no son embargables. O sea que cabría esperar, por estas tensiones en Oriente Medio, que los inversores se saliesen de la renta variable de países emergentes y se refugiasen en activos reales seguros, como han hecho históricamente con el dólar, el oro y el bono alemán. Y ahora, por último, cabría meter en la lista a Bitcoin. Lo primero de todo, y también habría que aclarar respecto a estas tensiones de Oriente Medio, que si de verdad los bandos en este conflicto quisieran problemas de verdad, un conflicto real, lo que harían directamente es apostar por las cabezas nucleares, mínimo bombas nucleares, pero ¿por qué no cabezas nucleares si se disponen hoy en día por bombas H y por armas químicas? Con lo que la humanidad estaría extinguida en 45 minutos. Realmente vemos que no es así, lo que deja claro que realmente los bandos no quieren un conflicto de verdad y simplemente están apostando por el concepto de guerra de desgaste, es decir, desgastar al enemigo para cuando llegue la época de negociación poder exigirle el máximo al contrario y no tener que dar tú tanto, o por lo menos tener tú mucha presión en la negociación, utilizando precisamente a los humanos que van a ir a morir a ese conflicto nada más que como un arma para tener presión en tus negociaciones, como han hecho siempre los políticos, utilizándonos a las personas de a pie nada más que como un elemento para poder tener presiones en la negociación sin importarles en absoluto que muramos en ese conflicto. De seguro, y esta también es otra conclusión que hay que tener en cuenta, parafraseando al gestor de fondos y economista español Daniel Lacalle, es imposible que haya guerra principalmente porque no hay dinero para pagarla. Es decir, recordemos la natalidad en China, por primera vez en los últimos 50 años que la natalidad en China está en cero. De hecho, la natalidad en Japón y Corea del Sur, otros países de Extremo Oriente que están subiendo como cohetes, directamente están ya en cero oficialmente. No olvidemos las tasas de endeudamiento tan bestias que está experimentando el propio Estados Unidos, con las grandes potencias realmente teniendo unos estados financieros, una situación financiera nefasta. Vuelvo y repito, no habrá guerra porque no hay dinero para pagarla. Y para el que piense que imprimiendo dinero, realmente lo que haces cuando imprimes dinero es provocar que cada unidad de ese dinero valga menos, que es lo que de verdad es la inflación. La inflación no es la subida generalizada de los precios, esa es una de las consecuencias. Una entre otras tantas. Otras consecuencias, por ejemplo, sería la pérdida de confianza por parte de las economías extranjeras en nuestra economía nacional, o la reducción en el uso de la divisa que está experimentando esas hiperinflaciones, puesto que ¿para qué vas a tener tú, un inversor extranjero, en tu cartera una divisa que padece hiperinflaciones? No tiene ningún sentido. Estas son algunas de las consecuencias, pero en ningún caso es la definición. La inflación precisamente significa que por poner más unidades en circulación, cada unidad de tu dinero vale menos, cada unidad de tu moneda vale menos. La inflación no es la subida generalizada de los precios, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo
adquisitivo de la moneda, es decir, la destrucción de la divisa. La inflación es la demostración de que el papel moneda impreso por los políticos es una mentira. La inflación es la muerte del dinero. Una vez que los acreedores ya no se fían de la emisión de bonos de los países, es decir, de cuando los países piden dinero prestado, y estos inversores ya no creen en estos países, no tienen por qué financiar los caprichos de unos países que quieren ir a la guerra, en concreto de sus políticos, no de la gente de a pie. La gente de a pie, claro que no queremos guerra. Y luego, por no hablar de los otros dos agentes económicos, empresas y familia, que no tienen un duro. Aunque bueno, yo también soy de los que les gusta separar Banco Central de Estado, porque realmente el Banco Central es una entidad muy especial, porque es la que tiene la capacidad de imprimir dinero, de indicar los tipos de interés, de establecerlos, por lo que a mí sí que me gusta diferenciarlos. Obviamente que hay partes de Israel y de Irán que le interesan a China, ya sea bien porque sean zonas estratégicas desde el punto de vista bélico o geopolítico, como también porque sean zonas clave para las rutas de la seda. Que no os extrañe este nombre de la ruta de la seda, no penséis que solo por ahí se comerciaría, solo por esas vías se comercia seda, porque es el nombre en realidad un nombre un poco literario, pero que se le pone a las rutas comerciales de China, a la ruta comercial principal y más grande de China. Lo que precisamente quiere la propia China es enlazar la ruta terrestre de la seda con la ruta marítima de la seda, es decir, la ruta comercial más grande de China por tierra y la ruta comercial más grande de China por mar. Estas zonas son de interés para este país y al mismo tiempo, obviamente, Rusia quiere avanzar hacia abajo, seguir conquistando hacia abajo y se va a anexionar finalmente algunas partes de Ucrania. Vale, como veis por aquí, como os comentaba, en el ciclo de halving y el precio de Bitcoin, en esta infografía o gráfico, realmente es más una infografía que un gráfico, cortesía de Cripto Noticias, en cada ciclo de Bitcoin, en todos estos ciclos de los halving que estáis viendo en el gráfico, ha logrado un nuevo máximo de precio, un all-time high o ATH por sus iniciales en inglés. Estos ciclos rondan los 16 meses y medio entre halving y máximo histórico, que es el tiempo que nos tocaría esperar una vez pasado el halving hasta que llegue el máximo histórico. Los retornos van creciendo en cada ciclo y cada ciclo suele fijar un mínimo más alto que el anterior. Es decir, el mínimo más mínimo de este ciclo del cuarto halving siempre va a estar más arriba que el mínimo de cualquier ciclo de halving anterior. También en este cronograma de emisión de Bitcoin vemos cómo hasta llegar a los 21 millones de Bitcoins y encontrándonos donde estamos hoy, ya en el final y pasado el final de hecho de las grandes emisiones de Bitcoin, representada por la gráfica en naranja y la tasa de inflación de Bitcoin, es decir, la introducción de nuevas unidades en el sistema en circulación y por tanto provocando que cada unidad valga menos, como os comenté antes, se reduce exponencialmente, demostrando que Bitcoin será un activo deflacionario en cuanto se deje de emitir, es decir, llegados a los 21 millones, pero es que realmente ya la tasa de inflación de Bitcoin de hecho está por debajo de la del oro. Como veis por aquí también, en la representación de la política monetaria de Bitcoin, otra infografía cortesía del portal de Cripto Noticias, ya vemos por aquí el número máximo de halvings de Bitcoin haciendo los números, porque mirando 210.000 bloques por cada halving y siendo la recompensa dividida entre 2 a cada halving y empezando en 50 bloques y teniendo por tanto esta división entre 2 el exponente de el número de halvings hechos hasta el momento, porque siempre es dividir entre 2 cada vez. 3 halvings sería dividir por 2 3 veces, o lo que sería lo mismo dividir entre 2 elevado a 3. Y ahí tenéis la formulita de la política monetaria de Bitcoin, provocando, como os contaba antes, que la tasa de inflación de Bitcoin a día de hoy sea incluso menor que la del oro. A la expectativa que damos después de ver la manera tan exponencial en la que baja la emisión de Bitcoin y ya ha pasado el cuarto halving. Recordad que nos encontramos aquí en esta recompensa por bloque minado. Fijaros de dónde partíamos en el primer halving dado en 2012. No os olvidéis la salida de Bitcoin en 2008. Pasados 4 años, 2012, teníamos el primer halving. Realmente habría aquí a la izquierda una emisión todavía más grande de 50 Bitcoins, concretamente, al principio. Y teniendo Bitcoin actualmente en $61.601,65 y a Ethereum en $3.037,38. Experimentando últimamente unas bajadas en el mercado cripto. A pesar de este halving, y vuelvo y repito, esperando en este ciclo 16,5 meses, es decir, 16 meses y medio hasta esperar el próximo máximo histórico de media en cada ciclo. También teniendo ya aprobados, que tengo un vídeo preparado, los ETFs de Bitcoin y Ethereum Spot, es decir, teniendo como respaldo Bitcoin y Ethereum tal cual, en soporte digital se entiende lógicamente que son criptomonedas, no es como acumular oro físico, pero teniendo el propio fondo que emite el ETF, esos Bitcoin y Ethereum en físico. Igualmente es un ETF de Hong Kong, señalar que por tanto China no estaría involucrada en el proceso, por tanto en un principio el propio emisor del ETF de Hong Kong que se encuentra en Hong Kong, ese fondo no contaría con el apoyo y con las compras de China de momento. En un principio se espera esto, pero quedamos a la expectativa de todo lo que ocurrirá con Bitcoin, un mercado interesantísimo, sobre todo la cotización de esta criptomoneda con la tensión en Oriente Medio, este cuarto halving, el ETF aprobado de Bitcoin y Ethereum Spot en Hong Kong
Kong, y teniendo en cuenta que Bitcoin es el primer activo real digital con soporte únicamente digital. Y bueno, aunque tuviese más de un soporte, o sea, físico y digital, igualmente sería el primer activo en toda la historia en conseguir ser un activo real digital, por esto de que las direcciones de Bitcoin no son bloqueables. Todo motivos más que de sobra para que no nos extrañe ver el precio de Bitcoin subir y no parar de subir en los próximos años, por mucho que las fluctuaciones en el corto plazo sean a la baja. Parafraseando al Premio Nobel de Economía 2013 Robert Shiller, el mercado en el corto plazo es totalmente caótico y aleatorio. Quedamos a la expectativa de qué ocurrirá con el precio de Bitcoin, un mercado interesantísimo. Yo soy Mr. Brent, ha sido un honor para mí poder informarles. Les prometo que aquí seguiré haciéndolo y trayéndoles las siguientes actualizaciones de mercado y nos vemos en el próximo vídeo.